ejemplo clásico que le mencioné, que fue la libertad religiosa. Ellos dicen que hay libertad religiosa por constitución, que está garantizada, sin embargo, cuando uno ve la práctica, no hay libertad, porque ninguna de las iglesias puede construir templos, ninguna de las iglesias puede dar educación a las personas, no puede crear escuelas, universidades, no pueden hablar por la radio ni la televisión, no pueden tener programas o televisores, como tal, estos religiosos, y esto es lo que hace que no exista la libertad religiosa en Cuba. Sí hay una pequeña libertad de culto donde las personas asisten al templo, pero incluso estos sacerdotes o pastores no pueden hablar todo lo que desean, porque si hablan algo que no sea justo a los patrones de la sociedad, de la ideología política del gobierno, pudieran caer presos. Incluso en el inicio ustedes saben bien la persecución que hubo sobre la iglesia, que después, cuando se instaló el Estado laico, esta constitución del 76 era atea científica, como llamaban ellos, pero cuando ellos tuvieron necesidad de la iglesia, entonces la llamaron a sus principales líderes para poder tener credibilidad en el mundo y que las personas y los gobiernos del mundo pudieran participar en la vida económica del país. Todo lo que podamos decir de la dictadura de Castro se quedaría pequeño. La dictadura de Castro ha cometido muchos asesinatos y sí tenemos que tenerlo presente, porque cuando hay presidentes, cuando hay primeros ministros, cuando hay instituciones que van a Cuba y se abrazan en este caso ahora con el general Raúl Castro, tienen que recordar quienes tienen las manos manchadas de sangre, tienen que recordar que hay un pueblo sufriendo. A veces mucha gente dice, bueno, pero tienen ejemplo de libertad de viaje. No, nosotros no tenemos libertad de viaje. Estoy aquí porque ellos quisieron dar una imagen de democracia, que están haciendo cambios, pero en realidad ellos tienen el control de quién viaja y quién no viaja. E incluso el cubano debe tener un pasaporte para poder entrar en su país. Y esa libertad de viaje no solo está manejada para el exterior, sino que en el interior también hay dificultades para poder viajar. Por ejemplo, si usted va a viajar en alguna provincia y quieren ir en ómnibus o en tren, tiene que enseñarle el carnet de identidad, le recogen el nombre y le recogen la identidad, el número de identidad. Y esto pasa a la seguridad del Estado. Si es para viajar a la isla de Pino o isla de la Juventud, como le llaman hoy, también es el mismo requisito. Incluso ahí sí, en el momento donde viene, si usted no es conveniente que viaje a la isla de Pino. O sea que para viajar dentro del país es tan peligroso y tan difícil como lo era en la Sudáfrica racista, de trasladarse un bastután al otro. En Sudáfrica había que enseñar la identidad como nosotros tenemos que hacerla en Cuba. Esto hay que saberlo porque muchos piensan que hay libertad ahora en Cuba, y eso es falso. También deben de recordar que esta libertad también tiene bien manatado a las personas, a la sociedad. Que ejemplo, si usted es dueño de casa y quiere invitar, no un amigo, si usted quiere invitar, no sé, como ha sucedido a algunas personas que han querido invitar a sus propios padres a su casa, y para quedarse una semana, 15 días en su casa, tienen que reportarlo en el comité de vigilancia que hay en cada cuadra. O sea, mire cómo ha llegado la perfección, que para usted invitar a sus padres que se queden, no sé, no días en su casa, más de 3 días, ya tiene que reportarlo en el comité de vigilancia que trabaja con la policía política y la policía nacional. Por eso es bueno aclarar todo esto, porque a veces la gente no recuerda cuando Sudáfrica era racista, hubo un embargo total para que la gente hacer presión sobre el gobierno racista del Partido Nacionalista para que abriera ese país a la democracia. Sin embargo, hoy en día estamos viendo algo muy distinto con Cuba, al revés. Se está cambiando sin exigir las libertades elementales para el pueblo cubano. Recuerdo hace muchos años atrás, por ejemplo, la ciudad Sun City en Sudáfrica, que es la varadero de Cuba, muchos cantantes, muchos turistas
protestaron y hicieron un boicot para que nadie fuera a esta ciudad. Sin embargo, ahora en Cuba al revés, están estimulando a las personas para que vayan a Varadero, que para que disfruten de ese turismo en Cuba, que es un turismo que ustedes ven, que es un turismo que está dirigido por el gobierno, y este gobierno permite también el abuso sobre la mujer a través de los contactos personales y sexuales de las mujeres cubanas con las mujeres cubanas en el turismo. Y esto es a ojo del gobierno, y sin embargo el gobierno permite toda esta prostitución sin decir nada, aunque ha tomado medidas en algunas ocasiones, pero no son las medidas ideales para poner fin a esta prostitución, tanto de mujeres como de hombres, que se han aumentado en el país. Ya no es en una zona localizada, sino ya es en toda la sociedad. Las personas decentes tienen que sufrir como sus hijos se relacionan muchas veces con parientes de estas personas y con las propias personas que llevan a sus hijos a la escuela, y entonces esto trae dificultades de moralidad para las personas. Pienso que también debemos saber que la dictadura de Castro tiene un final, no es eterna, que ese final, a la visión de nosotros según los estudios que hemos hecho, ya ese final está cercano. No se dejen engañar. Ellos durante muchos años han dicho que eso no hay quien lo arregle, pero no hay quien lo tumbe. Y yo le digo que no hay quien lo arregle, pero sí hay quien lo tumbe. Por eso hay muchos disidentes dentro de Cuba que están trabajando para ponerle fin a la dictadura. Sabemos que es el final de la dictadura porque dividimos la estancia en el poder de esta gente arbitraria en 3 periodos. Un periodo del 59 al 91, donde la Unión Soviética era el tutor fundamental del régimen de Castro, financiándolo con alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales. En ese periodo era difícil que pudiera derrocarse la dictadura, aunque muchos cubanos entregaron su vida por liberar a Cuba, que desde el inicio ustedes saben bien que alrededor se usaron el régimen para instaurar la sociedad de miedo, usó la pena de muerte en masa, las confiscaciones en masa, los encarcelamientos en masa y los destierros en masa. Esto fue en el inicio de este periodo. Después vino un periodo donde ya la población estaba controlada y maniatada bajo el terror del Estado, que fue a partir de 1976. Pero durante el periodo de la Unión Soviética era muy difícil que se pudiera liberar Cuba por 2 simples razones. La dictadura tenía el apoyo total financiero y militar de la Unión Soviética, y los Estados Unidos, a pesar de que algunos gobiernos quisieron ayudar en la libertad, no pudo ser, porque había una amenaza total de la Unión Soviética sobre Berlín Occidental y sobre Turquía, que frenaba una ayuda más profunda a la gente pro-democrática cubana. Tampoco estaba desarrollada la oposición, porque ellos lograron eliminar toda la oposición en Cuba, todos los partidos, todo lo llegaron a eliminar. Ya para 1965, la gran mayoría de los partidos, de las revistas independientes, de las televisoras, ya estaban controladas por el Estado. O sea que este periodo era imposible obtener la libertad del pueblo cubano, porque es una dictadura totalitaria que tiene todos los recursos y dejó desarmado sin recursos al pueblo cubano, que era imposible actuar por el terror de Estado grande que tenía y el miedo que tenían las personas. El segundo periodo fue, creemos, de 1991, en la caída de la Unión Soviética y todo el campo comunista, que ocurrió en el 89 y 91, con la Unión Soviética finalmente. Este periodo dura desde este año hasta 1999, con el comienzo de la Venezuela chavista financiando y manteniendo a la dictadura de Castro. Pensamos que en el periodo que hubo un cambio en el mundo por completo, podría haber habido cambios esenciales en Cuba, pero por la debilidad
llegada de las fuerzas internas pro-democráticas y por un trabajo no perfecto o bien coordinado de la democracia en el mundo, no se hizo la presión necesaria para que se hicieran los cambios necesarios en Cuba, y por eso Castro pudo resistir el periodo más grave que ha vivido Cuba durante toda su existencia, tanto como en el tiempo de provincia o colonia española, y también durante todo el tiempo de República Independiente hasta los días de hoy. Este periodo la economía cayó más de un 70%, y Castro permitió que la gente fuera a los trabajos, pero le pagaba, pero no se trabajaba, pero pudo controlar a la persona, porque el trabajo en Cuba es una forma de control del ciudadano, porque ahí está el Partido Comunista y sus organizaciones de masa acólitas que reprimen a la población o los trabajadores, como el sindicato, en otros lados la FENA, FEU, todas estas instituciones están para ponerle freno a las ideas libres del ciudadano. Pensamos que en ese periodo podría haberse conquistado la libertad con un esfuerzo de los países democráticos, una presión bien profunda en Naciones Unidas, podría haber revertido el proceso. No se logró también porque no había una fuerza disidente capaz, unida y fuerte en sus ideas de planificación, de estrategia política y práctica para poder ponerle fin a la dictadura. El último periodo que le hablé es a partir del 99 hasta el día de hoy. Este es un periodo donde los chavistas, Chávez primero y después y ahora Maduro, lo están manteniendo a la dictadura comunista. Le dan recursos casi parecidos a lo que le daba la Unión Soviética. Estos recursos le han permitido seguir explotando al pueblo cubano y mantenerlo bajo control. Pero este periodo ya cambió. ¿Por qué? Porque en estos últimos años hay un pueblo que ha despertado, un pueblo que ha tomado conciencia.